Hare Krishna con todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Govinda Rupa Narasimha Das y el día de hoy vamos a continuar con la lectura del Bhagavad Gita tal como es, incluidos los significados por su divina gracia Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Cabe resaltar que este Bhagavad Gita se basa en la conversación de Krishna y Arjuna en el medio del campo de batalla de Kurukshetra, donde Arjuna tiene muchas preguntas, tiene muchos cuestionamientos, olvida su identidad, olvida quién es. Y en este caso Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, comienza a hablarle y a decirle su Dharma. El Dharma es el deber que él tiene que hacer, que tiene en su vida, que es lo que tiene que hacer. Y le comienza a disipar las dudas. Entonces nos hemos quedado en el capítulo 4, titulado El conocimiento trascendental, texto número 14. Comenzamos con la lectura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namam Karmani Limpanti. Name Karma Pale Esprija. Iti manjo avijanati, karma virna sabádyate. Traducción: no hay ningún trabajo que me afecte, ni ambiciono los frutos de la acción. Aquel que entiende esta verdad acerca de mí, tampoco se enreda en las reacciones fruitivas del trabajo. Significado: así como en el mundo material hay leyes constitucionales que estipulan que el rey nunca hace nada malo, o que el rey no está sujeto a las leyes del Estado, de modo similar, el Señor, aunque es el creador de este mundo material, no es afectado por las actividades del mismo. Él crea y permanece apartado de la creación, mientras que las entidades vivientes se enredan en los resultados fruitivos de las actividades materiales, debido a su propensión a enseñorearse de los recursos materiales. El propietario de un establecimiento no es responsable de las actividades buenas y malas de los trabajadores, sino que los mismos trabajadores son responsables de ellas. Las entidades vivientes están dedicadas a sus respectivas actividades de complacencia de los sentidos, y esas actividades no las ordena el Señor. Para progresar en la complacencia de los sentidos, las entidades vivientes se dedican al trabajo de este mundo y aspiran a una felicidad celestial después de la muerte. El Señor, siendo completo en sí mismo, no siente atracción por la supuesta felicidad celestial. Los semidioses del cielo solo son sus dedicados sirvientes. El propietario nunca desea la felicidad de grado inferior que los trabajadores desean. Él está apartado de las acciones y reacciones materiales. Por ejemplo, las lluvias no son responsables de los diferentes tipos de vegetación que aparecen en la tierra, aunque sin esas lluvias no hay posibilidad de que crezca la vegetación. Las Smriti védicas confirman este hecho de la siguiente manera. Nimita matran evasau srijanan sarga karmani pradana karani buta yato vaisriya saktayaha. Significado: en las creaciones materiales, el Señor es únicamente la causa suprema. La causa inmediata es la naturaleza material, mediante la cual la manifestación cósmica se hace visible. Los seres creados son de muchas variedades, tales como los semidioses, los seres humanos y los animales inferiores, y todos ellos están sujetos a las reacciones de sus pasadas actividades, buenas o malas. El Señor solo les da las facilidades adecuadas para esas actividades y las regulaciones de las modalidades de la naturaleza, pero Él no es responsable de sus actividades pasadas y presentes. En el Vedanta Sutra 2.1.34 se confirma que el Señor nunca se vuelve parcial por ninguna entidad viviente. Vaisamya naigrinie nasapexatva
La entidad viviente es responsable de sus propios actos. El Señor únicamente le brinda facilidades por medio de la naturaleza material, la energía externa. Todo aquel que esté plenamente versado en todas las complejidades de esta ley del karma o de las actividades fruitivas no queda afectado por los resultados de sus actividades. En otras palabras, la persona que entiende esta naturaleza trascendental del Señor es una persona experimentada en lo referente al proceso de conciencia de Krishna y en consecuencia nunca está supeditada a las leyes del karma. Aquel que no conoce la naturaleza trascendental del Señor y cree que las actividades del Señor siempre están apuntando a los resultados fruitivos, como en el caso de las entidades vivientes ordinarias, se enreda indudablemente en las reacciones fruitivas. Pero aquel que conoce la verdad suprema es un alma liberada que está fija en el estado de conciencia de Krishna. Texto número 15. En la antigüedad, todas las almas liberadas actuaron con esa comprensión acerca de mi naturaleza trascendental. Así pues, debes cumplir con tu deber siguiendo tus pasos. Acá le sigue hablando Krishna Arjuna. Acá ya lo está comenzando a instruir. Hay significado. Hay dos clases de hombres. Algunos de ellos tienen el corazón repleto de cosas materiales contaminadas y otros están libres de lo material. El proceso de conciencia de Krishna es igualmente beneficioso para estos dos grupos de personas. Aquellos que están llenos de cosas sucias pueden seguir la línea del proceso de conciencia de Krishna para practicar un proceso de limpieza gradual observando los principios regulativos del servicio devocional. Aquellos que ya se han limpiado de las impurezas pueden continuar actuando en el mismo estado de conciencia de Krishna, de manera que otros puedan seguir sus actividades ejemplares y con ello beneficiarse. Personas necias o neófitas en el proceso de conciencia de Krishna a menudo quieren retirarse de las actividades sin tener conocimiento del proceso de conciencia de Krishna. El Señor no aprobó el deseo de Arjuna que tenía de retirarse de las actividades del campo de batalla. Uno solo tiene que saber cómo actuar, retirarse de las actividades del proceso de conciencia de Krishna y sentarse aparte, haciendo alarde de estar consciente de Krishna, es menos importante que participar de hecho en el campo de las actividades, por el bien de Krishna. A Arjuna se le aconseja aquí actuar con conciencia de Krishna, siguiendo los pasos de los discípulos anteriores, tales como Visvasuan, el dios del sol. Según ya se mencionó aquí, el Señor Supremo conoce todas sus actividades pasadas, así como las de aquellas personas que actuaron con conciencia de Krishna en el pasado. Por lo tanto, el reconocimiento de los actos del dios del sol, quien aprendió el arte del Señor unos millones de años antes, todos esos alumnos del Señor Krishna se mencionan aquí como personas liberadas desde el pasado y dedicadas al desempeño de deberes asignados por Krishna. Texto número 16. Incluso los inteligentes se confunden al tener que determinar lo que es la acción y lo que es la inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, sabiendo lo cual te liberará de todo infortunio. Significado. La acción con conciencia de Krishna tiene que ejecutarse siguiendo los ejemplos de devotos genuinos anteriores. Eso se recomienda en el verso 15. En el verso siguiente se explicará por qué esa acción no debe ser independiente. Para actuar con conciencia de Krishna, uno tiene que ser dirigido por personas autorizadas que formen parte de una línea de sucesión discipular, tal como se explicó al comienzo de este capítulo. El sistema de conciencia de Krishna se les puso primero al dios del sol. El dios del sol se lo explicó a su hijo Manu. Manu se lo explicó a su hijo Ikshvaku. Y el sistema está vigente en esta tierra desde esa época tan remota. Este sistema se llama Paramparam. Por lo tanto,
Uno tiene que seguir los pasos de las autoridades anteriores que forman parte de la línea de sucesión discipular. De lo contrario, hasta los hombres más inteligentes de todos se confunden en lo referente a las acciones modelos del proceso de conciencia de Krishna. Por esta razón, el Señor decidió instruir a Arjuna directamente en el cultivo de conciencia de Krishna. Gracias a la instrucción directa que el Señor le dio a Arjuna, cualquiera que siga los pasos de Arjuna es seguro que no se confundirá. Se dice que uno puede determinar los caminos de la religión simplemente mediante el conocimiento experimental imperfecto. En realidad, solo el propio Señor puede estipular los principios de la religión. Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranitam. Esto es el Bhagavad Gita, capítulo 6.3.19. ¿Sí? Nadie puede manufacturar un principio religioso mediante la especulación imperfecta. Uno debe seguir los pasos de grandes autoridades tales como el señor Brahma, Shiva, Narada, Manu, los Kumaras, Kapila, Prahlad, Bhisma, Sukadeva Goswami, Yamaraj, Janaka y Bali Maharaj. Mediante la especulación mental, uno no puede determinar qué es religión o qué es autorrealización. De manera que el Señor, por misericordia, sin causa, con sus devotos, le explica a Arjuna directamente lo que es acción y lo que es inacción. Solo la acción que se realiza con conciencia de Krishna puede liberar a una persona del enredo material. Texto 17 para terminar la lectura del día de hoy. Las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Por consiguiente, uno debe saber bien lo que es la acción, lo que es la acción prohibida y lo que es la inacción. Significado: si uno es sincero en lo referente a liberarse del cautiverio material, tiene que entender las diferencias que hay entre la acción, la inacción y las acciones desautorizadas. Uno tiene que aplicarse en ese análisis de la acción, la reacción y las acciones pervertidas, porque se trata de un tema muy difícil. Para entender el proceso de conciencia de Krishna y la acción conforme a sus modalidades, uno tiene que llegar a saber cuál es su relación con el Supremo. Es decir, aquel que ha aprendido perfectamente sabe que cada entidad viviente es un servidor eterno del Señor, y que en consecuencia uno tiene que actuar con conciencia de Krishna. Todo el Bhagavad Gita está dirigido hacia esa conclusión. Cualesquiera otras conclusiones que vayan en contra de este estado de conciencia y sus acciones acompañantes son vikarmas o acciones prohibidas, para entender todo esto uno tiene que asociarse con autoridades del proceso de conciencia de Krishna y aprender el secreto con ellas. Esto es como aprender con el Señor directamente. De lo contrario, hasta la persona más inteligente de todas se habrá de confundir. Muchas gracias con todos. El día de hoy concluimos con la lectura del Bhagavad Gita tal como es, incluidos los significados. El día de mañana continuamos con el texto número 18. Mi nombre es Govinda Rupa Narasimha Das y aquí acabamos con la lectura. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada aquí. Jai. Y para acabar, esta es la foto de Srila Prabhupada, el responsable de que estemos teniendo mucha misericordia de Dios, que muchas almas, muchas personas estén obteniendo conciencia de Dios alrededor del mundo. Hare Krishna. Srila Prabhupada aquí. Jai.